Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, No es complicado, donde pues hablamos temas que creemos que son complicados, pero que realmente no lo son. Recuerden que ese es un espacio para desaprender, reaprender y sobre todo preguntar a los especialistas que se encuentran con nosotros. El día de hoy se encuentra conmigo una persona que admiraba a lo lejos y que no tenía la fortuna de conocerlo. Y bueno, hoy se me dio este privilegio de poder conocerlo y sobre todo de aprenderle y de escucharle. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que creo que a todos nos rodea y que en algún punto muchos hemos batallado o seguimos batallando con este tema, que es la autoexigencia. Así que le damos la bienvenida al psicólogo clínico Héctor Leal. Hola, hola, mucho gusto y un gusto estar por acá. Sí, ya teníamos rato, ¿verdad? Hablando de que entre que íbamos a hacer un proyecto y otro, y pues bueno, qué bueno que ahora se dio. Y muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti de verdad por estar aquí y ser parte de esta comunidad donde justamente hablamos temas que creemos que son complicados, pero que no deben serlo, o ese es el objetivo que queremos darle a este podcast. Cuando hablábamos de cómo abordar este tema, te decía, ay, me pone como nerviosa que luego me ponga a divagar y así, porque es que hablar de la autoexigencia es como tocarte fibras sensibles, de darte cuenta cómo lo hemos normalizado tanto en nuestra vida adulta y cómo con palabras tan pequeñas o acciones tan pequeñas llevamos a la infancia o a ese infante a caer en la autoexigencia. Sí, justamente en eso venía pensando en el camino, cómo vivimos en una comunidad autoexigente, justamente. De hecho, prácticamente generamos algo así como tienes que tener éxito y todo lo que no tenga que ver con esto se ve como lo peor de la vida y tenemos que escapar de esto, ¿no? Y entonces le estamos generando a las personas constantemente en el estar buscando un estándar que a veces es muy irreal y es muy poco alcanzable, y todo lo que no tiene que ver eso provoca justamente autoexigencia. El estarles diciendo que tienes que buscar hacer más cosas, ¿no? Todo el tiempo, hacerlo perfecto y demás. Pero bueno, ya iremos poco a poco desenrollando este tema. Sí, y sabes, justamente a mí me pasó algo curioso con una amiga, que ella pues se tuvo que ausentar de clases porque pues tuvo trastorno de ansiedad generalizada, con fobia social y bueno, y pues apenas se está adaptando de nuevo a la escuela. Ella ya está en tercero de preparatoria y pues está ahora sí que recuperando el semestre, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención es que me dice, a pesar de que ya me dijeron que sí puedo pasar el semestre, dice, mi ansiedad se disparó al 1000, me dice. Y le digo, ¿pero por qué? O sea, ponte atención, ¿no? ¿Qué está pasando? Y llegamos a la conclusión de que tiene miedo de, a pesar de echarle ganas, reprobar el semestre y que su mamá se decepcione de ella. Vale. Y me quedé pensando y digo, eso tiene que ver con la autoexigencia que nos damos de decir, tengo que hacerlo porque si no voy a decepcionar a alguien. Okay. Y yo me puse a pensar en mi adolescencia y cuántas veces no hice un montón de cosas para encajar, para que mis papás se dieran cuenta que era buena en la escuela, y bueno, en fin de cosas, ¿no? Sí. Entonces, este tema como siento que es muy poco hablado, claro, como tal, como sí, la autoexigencia, y sobre todo el poderle decir a las personas, hey, siéntate porque es momento de desaprender este tema. Vale, sí. Fíjate que una pregunta que normalmente utilizo en el consultorio y que me parece tremenda, que es buenísima, deberíamos de tomar pequeñas pausas y preguntarnos si esto que estoy haciendo me acerca a la vida que quiero o no me acerca a la vida que quiero. Porque muchas ocasiones tiene que ver con lo que otras personas esperan de mí, con que me siento mal y busco evitar ese malestar, con que quiero llegar a una expectativa o demás, pero no me acerca ni mucho menos a esa vida que quiero. Y creo que esa pregunta es fundamental. Ahí basaríamos porque, fíjate, en sí misma la ansiedad no es como tal mala, no negativa, no podríamos ponerle esa etiqueta. No es así. Okay. Pero en muchas ocasiones sí nos termina alejando de cosas que queremos y esa pregunta es fundamental. Tú, por ejemplo, mujer, México, 2 de agosto, una colonia por aquí, por Tepic, que es un poquito peligrosa, ¿verdad? Imagínate estar pasando por la noche por una calle oscura. No. Te iba a decir tu ansiedad, no pases por ahí, ¿verdad? No. O córrele. Córrele. ¿No? En ese momento la ansiedad es muy necesaria. Te va a decir, te pueden pasar cosas, mejor vete. Sí. Depende del contexto, va a haber momentos de sentir ansiedad, pero, por ejemplo, decepcionar a una persona pues no es peligroso, no necesitas ansiedad en ese momento. Sin embargo, por la cultura le decimos tienes que cumplir expectativas y ahora sí lo vemos como peligroso y ahí posiblemente nos aleja de esa vida que sí queremos. Claro, y sabes,
en cuanto supe que íbamos a hablar de este tema, me puse como a leer, a buscar de estos temas y me hacía la siguiente pregunta, Héctor, aquí tú eres el especialista y te vamos a exprimir. ¿Hay o puede haber una autoexigencia buena? Fíjate que sí. Okay. Dependiendo del contexto. Depende. Sí, depende. Los depende. psicólogos, ¿no? De hecho, que acaba de ser el día del psicólogo, Sí, depende. Depende, es la pregunta clave. Por ejemplo, hay momentos específicos de la vida en donde la autoexigencia, puede ser determinante de la vida o muerte. Okay. Hacerlo perfecto, ¿vale? En la que no cabe el error. Un médico en medio de una cirugía de corazón abierto. Es muy exigente. Tienes que hacerlo perfecto en ese momento. Pero pregúntate tú, ¿qué tan peligroso es que, por ejemplo, no saques un 10 en todas tus materias? Diríamos que peligroso en sí mismo no es. Entonces ahí la autoexigencia pues no sirve para nada. Va a haber momentos y situaciones en las que hacerlo perfecto es necesario, pero son contadas. Son momentos muy radicales como ser médico, ¿no? Y estar operando corazón abierto. En algunos otros lugares, pues la autoexigencia pues no es contextual, inclusive generaría más malestar. Por ejemplo, muchas ocasiones esta autoexigencia te busca que hagas las cosas perfecto. Okay. Que busques el éxito, que no tengas el error. Pasa algo curioso, le llamamos la paradoja, ¿sale? Okay. De la ansiedad, en la que entre más te exiges, más existen errores. ¿Por qué? Porque estresas un montón en el organismo, quieres que todo salga muy bien y por tanto estrés que le estás generando al rato ya ni tienes ganas de hacer cosas o todo lo que estás haciendo por estarte forzando más y más y más, empiezan a haber ahora sí errores por tanto estrés que está existiendo, perdón. Sí, ahora sí que llenas tu cuerpo de un montón de cortisol y más aparte la adrenalina que te acompaña. Y justo escuchaba una psiquiatra que de verdad yo la admiro muchísimo, Marian Rojas Estapé. Y justamente ella dice, ¿no? Creo que estamos viendo una generación de generaciones, ¿cómo le llama? Inflamadas, ¿no? Porque vivimos muy inflamados con todo esto que estamos manejando de cortisol, adrenalina, y que tiene que ver justamente con lo que acabamos de mencionar, que es la autoexigencia. Sí. Es que fíjate que muchas ocasiones, si bien quisiéramos hacerlo bien, eso es muy distinto a hacerlo perfecto. Hacerlo perfecto es humanamente imposible. No tener error es humanamente imposible. Es más, es necesario equivocarte y esto muchas ocasiones se los menciono a los consultantes. Te vas a equivocar. Es más, quiero que te equivoques porque es la forma de aprender justamente lo que tenemos que hacer. Ocupas equivocarte para ir perfeccionando sobre la marcha. Hacerlo bien, por ejemplo, de 10 actividades que tengo, cumplir 9 y hacerlo correctamente. 9 de 10 o 8 de 10. Hacerlo perfecto es buscar que siempre existan las 10 ahí y empezar a sentir malestar si no están las 10. Y eso, pues bueno, otra vez caemos en que empieza a generar un montón de estrés y prácticamente es humanamente imposible tener todo bajo control todo el tiempo y estar buscando escenarios para prevenir los posibles errores. Eso, pues tiene un costo elevadísimo y es imposible. Claro. Héctor, ¿tú crees que el vivir en este mood de autoexigentes, disfrutemos la vida? Se va a escuchar como muy romántica mi pregunta, pero digo, ¿crees que estemos dispuestos a disfrutar en medio de esta autoexigencia? Sí, fíjate que, bueno, lo que se ve normalmente es que las personas sufren bastante. Y si bien el malestar es parte de la vida, el sufrimiento es opcional. Wow. Y en muchas ocasiones terminan sufriendo. Es decir, hay cosas que generan estrés, que generan malestar, pierdes algo valioso para ti, repruebas algún examen, no te permitieron acceder a un trabajo que tú querías o tienes un sueldo el cual no es pues el adecuado, ¿verdad? Si bien los sueldos no son muy buenos, a veces hay unos más precarios que otros. Entonces eso va a generar malestar y es normal. Pero también muchas ocasiones terminas sufriendo y el sufrimiento es opcional. Okay. Muchas ocasiones tienen que ver con la rumia, el estar pensando que lo pudiste haber hecho mejor. Rumia es sobrepensar, darle muchas vueltas a las cosas. Okay. Entonces, estar pensando que lo pudiste haber hecho mejor, estar pensando en qué cosas te equivocaste, que tienes que hacer mejor las otras ocasiones, estar pensando o criticándote a ti mismo porque te equivocaste, porque eres muy mal honesto. Todo este tipo de pensamientos que lo único que provocan es hacerte sentir más mal de lo que ya te sentías. Sí. Desgastan un montón de energía, generan un montón de malestar y no sirven para nada más que para eso. Que pensar es diferente que la rumia, pero bueno, ese es otro tema. Y ahorita que te escucho hablar, viene para mí la siguiente pregunta y es, una vez que me voy a atrever a ponerle esta palabra, tú me dices estoy mal, adictos. Dale. A la autoexigencia,
yo me imagino que llega un punto en el que cada vez te exiges más y más y más, y supongo que nunca va a ser suficiente. No. Ok. Sí, llegas justamente a un punto bastante medular en este tema, porque detrás de la autoexigencia muy seguramente hay ansiedad. Hay ansiedad la mayor cantidad de veces. Ok. Y entonces, esta ansiedad, ¿qué es lo que te dice? Te equivocas. Por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Me fue mal en una prueba que hice. O yo como terapeuta, un día tuve una sesión mala, que es lo más normal del mundo. Te vas a equivocar. Yo he tenido muy malas sesiones, ¿verdad? Y buscas mejorar, pero dentro de lo posible. Pero bueno, vamos a cerrar ese paréntesis. Imaginémonos que nos equivocamos. Y empieza ahí mi cosquillita de autoexigencia. Tienes que ser mejor. Tienes que ser no nada más mejor, sino el mejor posible. Es más, no duermas esta noche. Pásate estudiando un montón. Métete a 5,000 cursos para que no vuelva a existir un error, ¿verdad? Estate viendo un montón de podcasts, léete unos libros. Ahí empieza la autoexigencia a decirme no te equivoques. Y entonces, después de esto, empiezo a tener un poquito de sesiones más controladas, ¿verdad? Y digo, ok, entonces lo que tengo que hacer para no equivocarme es estar estudiando muchísimo. Todo el tiempo, ¿no? Aunque esto conlleve alejarme de mi familia, aunque esto conlleve no disfrutar los días porque todo el día estoy metido estudiando, aunque esto conlleve estar comiendo mal y alejarme de las cosas que son cosas y personas importantes para mí. Y eso muchas ocasiones no te das cuenta. Uh-huh. Son como trampas. A corto plazo parece buena idea, pero a largo plazo no te acercan a nada de lo valioso, ¿vale? Inclusive, diríamos que esta autoexigencia no tiene mucho de valioso, sino que parece ser valioso, pero en realidad son reglas. Son estar buscando no sentirme mal. Y entonces, pues pasa justamente eso. Sí, yo creo que las personas que nos están escuchando se han de cuestionar lo siguiente que te voy a preguntar, Héctor, y es, ¿en qué parte de nuestra historia de vida caemos en esta autoexigencia? Es decir, ¿en qué momento empiezo a creer esa regla en mi vida? ¿Cuáles son como esos factores que lleva a alguien en la vida adulta a ser muy autoexigente? O sea, ¿hay miedos? ¿O se aprendió? ¿O se vio? ¿O qué es lo que pasa en medio de este tema? Sí, fíjate que pudiese ser un cúmulo de estas situaciones que tú comentabas, tanto estar viendo otras personas. Tenía unos padres muy autoexigentes que todo el tiempo estaban buscando ser mejores y me instauraron sus reglas, ¿verdad? Tienes que ser el mejor, no puedes equivocarte. O me quitaban la atención, ¿verdad? Y me castigaban un montón cuando me equivocaba y pedían todo el tiempo que estuviera haciendo las cosas bien. Tú has escuchado normalmente que a veces en infantes, y te ha tocado contactar con ellos, cuando se equivocan, cuando quebran un vaso, por ejemplo, viene el regaño de la vida. Que eso no pasa con los adultos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le estás enseñando? Tú pensarás que le estás diciendo, no tienes que quebrar el vaso, ¿verdad? Le estás diciendo de fondo, no te puedes equivocar, tienes que hacer todo perfecto. El error no cabe aquí. Es terrible. Vas a regañarte. Y entonces, pues imagínate, los niños ya ni siquiera quieren hablar de cuando se equivocan. Piensan que hay algo mal cuando tienen un error, cuando es completamente normal y es necesario equivocarte. Claro. Ahí viene el aprendizaje tanto observado como a estarle instaurando reglas. Y bueno, a lo largo de la historia. Muchas ocasiones cuando ya eres adulto y llegas a tener un control sobre todo, piensas que algo va a pasar. Que si te equivocas, por ejemplo, va a ser lo peor de la vida. Y entonces empiezas a hacer cosas para controlar esto y que esto no pase. Por ejemplo, si repruebo el examen, va a ser lo peor de la vida y ya nadie me va a querer, mis papás me van a regañar, voy a terminar en la calle y no sirvo como psicólogo, ¿verdad? Por llevarlo al extremo. Y entonces hago cosas para controlarlo. Me pongo a estudiar un montón, dejo de salir, ya no pasó. Y digo, entonces creo que esto funciona. Pero como no me enfrento a la situación, nunca sé si pasaba o no. Y entonces me la paso evitando posibles situaciones que ni siquiera sé si son reales o no. Lo mismo con poner límites y demás cositas, ¿no? Soy tan exigente que ni siquiera me permito ponerle límites a las personas porque tengo que ser buena persona. Y entonces... Así que agregarle una regla más a tu autoexigencia, ¿no? Claro, sí. Y ahí voy costándome trabajo poner límites y aceptando lo que las demás personas quieren porque pienso que va a ser lo peor de la vida y evito esas situaciones. Como las evito, nunca me permito vivirlas y no sé ni siquiera lo que pasa. Y se va instaurando cada vez más. Wow, esa información es muy tremenda, Héctor, porque te escucho y creo que
a lo mejor alguien que nos está escuchando y que sí vive la autoexigencia puede decir, ay, no es para tanto, ¿no? Claro, Así claro. como, ay, está exagerando el psicólogo, Sí, sí, ¿no? sí. Y esto me lleva a preguntarte, Héctor, ¿cómo, ahora sí como que, cuál es ese como checklist o esos red flags que nos mencionan Sí. para darnos cuenta y ser conscientes de que somos autoexigentes? Porque creo que llega un punto en el que te acostumbras, o sea, adaptas esa conducta a tu vida que no te das cuenta que te estás haciendo un daño, ¿no? Claro. A lo mejor puede ser físico, fisiológico o emocional, ¿no? Que dices, es normal llevar esta gastritis o esta colitis, ¿no? Sí. Cuando a lo mejor es tu autoexigencia que se manifiesta de esta manera. Sí. Fíjate, muchas ocasiones, y tú lo mencionabas muy bien, y a lo largo de esta pequeña charla lo hemos estado tocando así como por encimita. Son conductas socialmente muy aceptadas, la autoexigencia. Ves a una persona que le está yendo muy bien en el trabajo y le dices, lo alientas, ¿verdad? Venga, métete más trabajo, aunque ya no puedas hacer ninguna otra actividad, métete más trabajo. Mira, él es muy bueno, ya se mete un montón de actividades, ¿verdad? Sí. Ya lo ves allá haciendo ejercicio, ya lo ves saliendo con sus amigos, ya se metió a 2, 3 trabajos y no tiene tiempo para nada, pero es bien alentado. Y es como, ay, qué trabajador eres, exacto, ¿verdad? Exacto. Le aplaudimos. Sí, claro, lo alentamos socialmente, cuando muchas ocasiones no vemos el problema que está detrás. Son personas muy... me voy a permitir usar este término que no es tan técnico, pero muy camaleónicas, ¿no? Okay. Nunca te das cuenta que son autoexigentes porque es muy camaleónico. Como es socialmente aceptado, no podemos observarlo a simple vista. Son personas con ansiedad social detrás. Wow. A veces pensáramos que los ansiosos sociales son como más introvertidos y demás. Esto tiene que ver con ansiedad social. Oye, me encantaría que nos hablaras un poquito acerca de esta de ansiedad social. Y lo digo porque ¿cuántas veces no caemos en el estigma que alguien que sufre o padece la ansiedad social es alguien introvertido, que no puede estar cerca de las personas y que le es muy difícil como esta adaptación? Claro. Fíjate que en la autoexigencia tiene que ver con, y pregúntenselo, ¿verdad? Si están escuchando este podcast ahorita, tengo miedo a que me juzguen cuando voy a exponer y entonces busco no tener errores. Tengo miedo de equivocarme porque pienso que va a haber personas que me van a criticar detrás. Me da miedo hablar en público porque son situaciones sociales y eso tiene que ver con la ansiedad social. Detrás empieza a provocar un montón de autoexigencia para evitar el error, para que no me critiquen, para que no me juzguen, para que no piensen que soy mal profesional. 1000 cursos, ¿sale? 1000 títulos ahí en mi perfil de Facebook. Ahí tengo toda la lista de cosas las cuales hago para que digan, mira, es valioso, sí sabe hacer las cosas o es bien útil socialmente, ¿verdad? Detrás trae una ansiedad ahí problemática que a veces no es tan fácil observar. La pregunta está, a largo plazo posiblemente no le acerca las cosas que sí quiere. A corto plazo sí parece muy adecuado, ¿verdad? Me siento bien, tengo reconocimiento social. Funcional, ¿no? En ese momento. Exacto, soy muy funcional, trabajo. Y mi trabajo más o menos se ve bien, ¿verdad? Pero llega una crítica y es lo peor de la vida porque detrás trae la ansiedad, el problema de ansiedad. Pero a largo plazo está alejándose de un montón de cosas valiosas. Eso es como lo principal. ¿Y quién lo observa? La persona. Esta ansiedad empieza a ser problemática cuando me está haciendo evitar un montón de cosas que para mí son importantes. ¿Y cómo darte cuenta de que eso ya no es funcional pues sí, o sea, para tu vida diaria? Si bien cuando alguien llega al consultorio, Héctor, y tú como psicólogo clínico, van a haber pacientes que van a llegar con este despertar, ¿no? De esta conciencia de decir, sabes que sí, estoy mal, ayúdame, ¿no? Claro. Pero van a haber personas que van a llegar y te van a decir, pues mi mamá me dijo que viniera acá porque estaba mal, ¿no? Sí, pero claro. con una negación de, pues, dice, ¿no? Y sí. vengo aquí para cumplir y decirle que todo está bien. Y es ahí donde yo me cuestiono, ¿no? O sea, ¿cómo darse cuenta que esta autoexigencia ya no te está funcionando? Vale. Fíjate que inclusive la autoexigencia te dice, no estás mal. Tú estás bien, ¿eh? Tú no tienes un problema de ansiedad. ¿Cómo vas a tener un problema si tú eres bueno en todo? Esa autoexigencia inclusive hace ese tipo de verbalizaciones. Las personas con ese grado de ansiedad o autoexigencia no pueden tener problemas de ansiedad porque pues, ellos están bien, ¿no? Y aunque vean que están sintiendo un montón de malestar y que les cuestan hacer trabajo, yo tengo control sobre esto, son el tipo de verbalizaciones que suelen hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Mucho tiene que ver con, no podemos amarrar a nadie, ¿verdad? Ni mucho menos. Es estar observando sí las conductas que están siendo problemáticas y chécate cómo sí parece buena idea evitar, chécate cómo sí te sientes bien un ratito, es decir, ya no fui a la exposición y ya me siento bien, ¿verdad? Pero como a largo plazo
por no ir a la exposición, pues ya no tienes cierto grado de calificación si fuera en la escuela, ¿verdad? O tuviste algún ascenso en el trabajo, demás. O sea, empieza a provocar pequeños problemitas que en sí mismo el consultante a veces por esa autoexigencia te dice no son problemáticos. Aquí viene la pregunta, pues puedes seguir haciendo esto, alejándote de la vida que quieres, porque se siente bien a corto plazo, evitas las situaciones y ya no me expongo, ¿verdad? Uh-huh. O nos podemos exponer ahorita, verlo, esto, y a largo plazo nos acercamos a esa vida que sí quieres vivir. Sí, y esto me recuerda, Héctor, que me voy a atrever a decir algo, espero que no me regañes. Pero creo que estamos viviendo una generación que queremos todo a corto plazo. Sí. De verdad que estoy muy impactada hoy en día cómo queremos incluso sustituir la salud mental con otras cosas que no me voy a atrever a decir sus nombres y que yo digo, ¡ay! No, o sea, está como muy impactante porque esta generación quiere todo a corto plazo. Claro. Es como de que entre menos batalle, entre menos ahí escudriñen, mejor. Sí. Y esto nos lleva a tener un montón de conductas que pueden generar aún más problemas a largo plazo. Sí, a corto te funciona, ¿verdad? Consumes alguna sustancia, me voy, evito el problema y demás. Voy a que me lean las cartas. Exacto, voy a que me que me hagan el amarre para que mi pareja se quede. Sí. Hago un montón de cosas que parecen hasta fantasiosas o que parecen la solución de la vida porque son muy sencillas, generan menos costo. Es más, me quitan responsabilidad. Te dicen, no eres tú culpable, ¿verdad? Es algo que te hicieron, un amarre o demás por allí. Inclusive me quitan esa responsabilidad de yo ser culpable del problema que estoy teniendo, de justamente tener esta autoexigencia o demás. Y pues son más sencillitas, pero a largo plazo, pues el problema sigue estando ahí, no desarrollaste habilidades, inclusive incrementó por no voltearlo a ver. Y entre más rápido te pones a observar que estas conductas de autoexigencia están ahí, pues más rápido puedes hacer cosas para empezar a mejorarles. Bien, y creo que el primer paso sería pues el atreverte, ¿no? Y me atrevo también a decir que el tener como la disposición de poder escuchar al otro que sí alcanza a ver esas conductas y que dice, oye, pues eso no está bien, ¿no? Hay que aprender como a autorregularlo. Y obviamente, como bien lo mencionas, el tener la paciencia para hacer esta modificación de conductas que, como dices, a lo largo te va a cobrar facturas y por creer o seguir haciendo como esas soluciones a corto plazo, ¿no? Como es el evadirlo, el no pasa nada, cuando en realidad sí pasa mucho. Sí. Y yo creo que la autoexigencia, obviamente, si estamos hablando de temas de ansiedad, tiene que ver con todos esos pensamientos que nos acompañan minuto tras minuto tras minuto, que nos está diciendo, hey, te vas a equivocar, hey, estás mal, claro. No sé, tu abuelita tenía razón de que no vas a lograr nada. Entonces es como decir, ay, ¿cómo apago esas vocecitas de mi mente? Y es que nunca es suficiente. Ese es el principal problema con esto. Nunca va a ser suficiente. Pensamos que cuando lleguemos a un punto ya nos vamos a sentir tranquilos. Pero llegamos a ese punto y ni siquiera lo disfrutamos y ya vamos pidiendo más y más y más todo el tiempo. Uh-huh. Al grado de que ya nos aleja de todo lo importante y me estoy sintiendo mal todo el tiempo, pensando que hay algo que me hace falta. Y ese hace falta nunca llega. Parece ser que nunca lo consigues. Siempre falta algo. Siempre hay algo necesario que tengo que cumplir. Y nunca se llena la expectativa, ¿verdad? Sí. Y ¿sabes? Voy a mencionar algo muy personal mío. Y tiene que ver que a veces la autoexigencia es como más, ni siquiera es cumplir lo tuyo, es cumplir la expectativa de la gente que está afuera. Sí. Como saben, pues es complicado, lleva a cumplir 4 años. Y recuerdo que cuando recién inició no es complicado, pues todo iba bien, ¿no? Un año de bien. Entonces, yo sin saberlo empecé a tener como mucha ansiedad social, porque era como ya toparme, en ese entonces era estudiante todavía, y era como de que, ay, es que se va a dar cuenta que pronto me voy a egresar y quizás se va a dar cuenta que ni siquiera tengo tanto conocimiento, ¿sabes? Como que yo me ponía tantas barreras y te vas a reír de esto, pero cuando yo invitaba a alguien, procuraba que no fuera una persona
Que estuviera tan capacitada. Ajá, que tuviera tantos títulos, claro. así, porque dice, no, es que me va así como que pisar y Sí, se van sí. a dar cuenta y van a decir, esta Claro. ni para futura psicóloga se ve. No, te lo juro que era algo bien terrible, y cuando menos Claro. me di cuenta, empecé a escuchar a las personas y me Sí. empezaron a decir, habla de salud mental infantil y habla de esto. Mira, no te miento, llegó un punto en el que no es complicado, hacía transmisiones de lunes a sábado. Ok. Te lo juro, de lunes a sábado, con temas diferentes, porque yo quería agradar a todas las personas. Vale. Y ¿sabes qué? Llegó un punto en el que no me pude levantar de mi cama. Vale. En el que tuve que cancelar. Y todavía lo recuerdo y sí como que digo, ¿en qué te metiste, Yareli, no? Claro. Y llegó un punto en el que dije, yo no puedo. Tuve que cancelar las secciones, hablar con las personas y decirles, yo ya no puedo seguir con las secciones, porque si me vieran cómo estoy en este momento, estoy fatal. Y ahí justamente me di cuenta, esto que platicas, ¿no? La autoexigencia en la que me metí, y que sobre todo quería cumplir las expectativas de las personas, no las mías, porque ni siquiera lo estaba disfrutando. Claro, sí. Muchas ocasiones es una pregunta bastante útil el saber qué estoy evitando. Quiero agradarle a todo el mundo, estoy evitando ser mala persona, estoy evitando, no sé, no ser capaz para algo. Así Hay que es. preguntarnos qué estamos evitando y Sí. qué costo tiene esto, porque parece muy buena idea hacerlo, pero el costo es grande, ¿verdad? Sí, y yo la verdad hice las paces y yo me di cuenta que quería agradar a las personas. O sea, no quería como que me vieran como alguien que no se abría a opiniones. Entonces es como de, tú venías y me decías algo, sí, hay que hacerlo, hay que darle. Pero pues mi cuerpo me cobró factura Sí. terriblemente. Obviamente pues acudí con un especialista que me ayudó muchísimo. Vale. Pero es donde te das cuenta que ese tema es tan palpable. Y yo te puedo decir que ahorita mucha gente que va a escuchar este episodio se está enterando de esto. Claro. Pero sí. familia muy cercana a mí sí supieron de esto. Pero amigos, yo les decía, ay, no, es que tengo mucho trabajo. Pero no me animaba a decirles, ¿sabes? Sí. Que la neta caí en ansiedad y me está pasando esto, tuve que parar, no es complicado. Y hoy en día, al contrario, me gusta platicar lo que me ha pasado, porque es una manera de no normalizar, pero sí que la gente se dé cuenta que esto pasa. Y que Claro. a veces la autoexigencia no tiene género, no tiene estatus social, o sea, Sí. no, simplemente Sí. ahí está presente. Es muy normal tener ese tipo de problemas, ¿verdad? También es normal no tenerlo, pero justamente a cualquier persona nos puede pasar y ni siquiera nos damos cuenta a veces cuando nos metemos en esta dinámica hasta que nos estamos sintiendo mal. Pero justo, así como lo platicabas, se generan ciertas expectativas, ciertas historias que nos contamos de algo que puede pasar. Tenemos que romperlas. En terapia decimos que las violamos. Hacerlas simplemente, porque no sabemos qué va a pasar. Y tú viste, ¿verdad? Yo pensaba que me iban a juzgar. Vas y lo haces con todo y miedo, y es justamente la manera de ir venciendo esas inseguridades que a veces hay. Hay que hacerlo, hay que animarnos, hay que aventarnos a hacer esas cositas que estamos evitando y tolerar un poquito el malestar que se va, termina yéndose. Y me encanta esto que acabas de decir, Héctor, y creo que ningún especialista lo había dicho aquí, no es complicado, y te lo voy a robar, el tolerar el malestar. Sí, sí. Hay una intolerancia al malestar y hay una intolerancia a la incertidumbre bastante alta. No sé lo que va a pasar. Y me creo un montón de historias, ¿verdad? O normalmente empiezo a buscar un montón del porqué de las cosas. Y repito muchas veces la historia y busco justificaciones que la prueban o la invalidan, ¿verdad? Lo mejor sería ser un poquito más tolerantes, no estarle dando tanta vuelta a las cosas porque eso otra vez genera sufrimiento. Simplemente tolerarlo, que no pasa nada. Es parte de la vida sentirte un poquito mal. Siempre y cuando vayas en el camino de la vida que quieres. A veces la vida no es un camino de rosas. Y aunque fuera un camino de rosas, las rosas tienen espinas y es normal pincharte de vez en cuando. Siempre y cuando tengas bien claro hacia dónde quieres llevar tu vida, dale, aunque esto conlleve un poquito de malestar. Ok, y Héctor, ¿cuáles o qué herramientas nos recomiendas para disminuir esta conducta o este malestar de autoexigencia? ¿Qué es lo que nos podrías recomendar? Obviamente, siempre lo he dicho, un episodio no va a sustituir jamás la terapia. Claro. Sin embargo, también soy consciente que hay muchas personas que no tienen ese alcance o no tienen el privilegio de poder asistir a terapia. Y por eso es como buscar y decir qué herramienta les podemos dar a estas personas para empezar a disminuirlo. Vale, fíjate que 2 cositas sencillas que pudiesen ayudarles bastante. Primero, notar cuando ya estás sobrepensando mucho las cosas. Okay. ¿Y cómo se para eso? Normalmente el pensamiento va a buscar que le des explicaciones, ¿verdad? Ay. Hay que contestarle, no sé,
Ya no le busques dar explicación a lo que estás pensando, porque el sobrepensar te va a llevar a sufrir. Okay. Y a gastar un montón de energía que no estás gastando en solucionar lo que está pasando. Si tienes solución, dale. Hay cosas que no tienen solución o que la solución no está en tus manos. Okay. Cuando no tienes solución o no está en tus manos, lo paras. Contéstate, okay, no sé, ya no le des tantas vueltas. Y si tienes algo, si le tienes miedo a algo y ese miedo te está impidiendo hacer cosas, veíaslo con todo y miedo. Okay. Poco a poquito vete acercando y haz esas cositas a las cuales le temes. Me da miedo que me juzguen. Exponte a esas situaciones en las cuales te pueden juzgar. Como justamente llevar un podcast. Y poco a poco el miedo se va. Y te lo juro, te lo aseguro aquí, ¿verdad? Te lo firmo donde quieras. Hay que acercarnos a esas cositas con todo y miedo y poco a poco se va. Claro, y de verdad que me atrevo a decirlo, que esto sí funciona, de verdad. Claro. El poder disciplinar tu mente, y no me refiero a términos de coach, si me estás viendo, no es cierto. Claro. No, o sea, me refiero a justamente el tener la capacidad de poder parar esto, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? No sé, siéntate, ¿no? Claro. Te voy a decir algo, me voy a exponer, pero a mí me gusta hacer una actividad conmigo, ¿no? Okay. Ponerle un nombre a esa vocecita que me está diciendo todo el tiempo, ¿no? Y es como decirle, a ver, Yarelita, siéntate porque no tengo la respuesta. Okay, yo me voy a encargar. Y te lo juro que me ha funcionado muchísimo. Vale, sí. Y que obviamente es lo que nos acabas de decir, pero yo le pongo un nombre. Porque es como decirle, a ver, ya te escuché. Sí, claro. Sí, yo sé por qué te sientes así, pero siéntate. Sí. Y que es muy válido, ¿no? Que esté ese pensamiento. Sin embargo, ahorita, pues puede generar un poquito de problemas. Entonces, me centro en lo que estoy haciendo. Vivo el presente. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Es otro punto importante. Y ahí me centro. Hacer las actividades presentes. Vivir en atención plena, claro, que es algo que nos cuesta muchísimo, ¿verdad? Sí. Y que incluso parte de la autoexigencia es querer hacer 20 actividades al mismo tiempo. Como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Claro. Y creo que esa es una frase o que es un refrán sí, para todos los que vivimos en autoexigencia, porque queremos hacer todo. Claro, sí. Y fíjate, autoexigencia, hablaríamos que no te sientes cómodo. Y es cierto, hay que tener metas. Okay. Y perfeccionismo, es cierto, hay que hacer las cosas bien. Pero son diferentes, ¿sale? Hacer las cosas bien al perfeccionismo y tener metas a estarte autoexigiendo todo el tiempo. En el hacer las cosas bien y en el buscar tener metas, permitimos que haya errores. Nos permitimos descansar. No se me dieron las cosas. Voy a descansar ahorita porque es el tiempo de descansar o es el tiempo con mi familia. Cuando llegue el tiempo de estudiar o de trabajar, lo atiendo. No me saca de mi vida, ¿sale? Y busco parar el pensamiento. Me salió mal. Voy a buscar hacerlo un poquito mejor la siguiente ocasión. Voy a hacer lo mejor que pueda con las herramientas que tengo. Cada vez un poquito mejor armado, pero yendo un pasito a la vez. Un día a la vez. Claro. Que creo que es algo que nos cuesta mucho vivir un día a la vez. Una vez escuché a una amiga que me decía, es que tengo muchos pendientes, tengo que hacer esto. Y recuerdo que respiró profundo y que dijo, ¿qué puedo hacer? Dijo, ¿qué puedo hacer? Bueno, que la Diana del futuro se preocupe por esto. Okay. Y, o sea, te lo juro que me quedé así como de, oye, sí. Claro. Ahora sí que tu persona del futuro se preocupe por esas actividades. Ya suficiente tiene tu persona del presente como para que le avientes todavía todo lo demás, ¿no? ¿Qué estoy haciendo ahorita y qué está en mis manos, no? Así es. Ya cuando toque solucionar lo demás, pues en ese momento lo atiendo. Así es. Entonces, de verdad, Héctor, muchísimas gracias por estar aquí, por regalarnos esta información, esas herramientas. Estoy segura que muchas personas, las que estamos aquí escuchando, aprendimos y desaprendimos, porque de eso se trata, de desaprender. Y claro que si alguien se llegó a identificar, recuerden que aquí no es para que nadie se lleve un diagnóstico para nada, pero sí una prevención, ¿no? De decir, creo que como que por ahí algo está fallando y es momento de poder acudir a terapia y buscar ayuda de un profesional. Y para ello, ¿dónde te podemos encontrar, Héctor? Fíjate que ahorita estoy laborando en el Centro Especializado en Investigación y Educación Superior. Soy la trabalenguas, pero nos pueden encontrar como CEIES Tepic. Okay. También yo tengo mi página personal, me llamo psicólogo Héctor Leal, en Facebook y en Instagram. Por ahí comparto alguna información. Por ahí está mi teléfono, también están algunos medios por los cuales me pueden contactar. Y pues con todo el gusto, que si bien aquí hablamos de psicoeducación y es muy importante, también hay que hacer como este mensaje, ¿verdad? De que esto para nada va a sustituir un proceso.
porque las herramientas se tienen que adecuar a cada una de las personas y al contexto específico en el que están viviendo. Excelente, muchísimas gracias, Héctor. Igual les voy a estar poniendo sus redes sociales en las plataformas que nos encontramos. Y de verdad, Héctor, espero que sea la primera de muchas que nos puedas acompañar, porque de verdad que hablas de una manera en la que todos te podemos entender, y eso es lo que me encanta siempre de traer un especialista a este espacio. Así que muchísimas gracias y espero tenerte para la próxima. Al contrario, muchas gracias por el espacio, que a mí me encanta hablar por aquí, y con todo gusto, si me sigues invitando, pues yo con todo el gusto vengo. Muchas gracias. Así que es momento de despedirnos, amigos, y nos vemos en el próximo episodio de su podcast favorito, No es complicado.